en esta hora. Vamos a orar también pues para oír la palabra del Señor. Seguimos en los mandamientos, creo que es la parte sexta o séptima. Vamos a mirar el versículo número 20 del capítulo 5 de Deuteronomios. Y este versículo 20 es no solamente el 20, me iba a saltar uno, es el 19. Capítulo 19, capítulo 5, versículo 19, versículos 20 y 21, dice la palabra de Dios. No hurtarás, no hurtarás. Verso 20. No dirás falso testimonio contra su prójimo. Verso 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a orar y vamos a oír. Yo te invito a oír. Yo te invito a estar atento. Yo sé que Dios no ha cambiado, que Él es fiel, que Él nos ayuda, que en medio de lo que estemos pasando, nos ayuda. Si hay un problema de salud, Él obra. Si hay un problema sentimental, Él obra. Si hay un problema de pecado, Él obra. Si hay un problema de escasez, Él obra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos son capaces de decir amén que Él obra? ¿Cuántos pueden ahí glorificar a Dios? Señor Jesús, Dios de la gloria, tú eres el que obras por medio de su palabra. Tú eres el que te manifiestas por medio de su grandeza, de su amor y de su misericordia. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego que vengas hoy por nosotros en auxilio con la palabra, porque esta palabra es viva, es eficaz, nos alienta, nos edifica, nos consuela, nos limpia, nos transforma, nos santifica, nos hace nuevas personas, Señor, nos hace que nos perdonemos, hace quitar la guerra, la pelea, toda discordia y todo lo que daña los hogares. En el nombre de Jesús hay poder para que sea deshecha toda también obra del enemigo que atenta contra nuestros jóvenes, contra nuestros ancianos, contra nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús hay poder. Úsame ahora, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. No hurtarás. Vamos a hablar de este mandato del Señor. Es así muy sequito como el no matarás, no hurtarás. Bueno, ¿qué planteaba el Antiguo Testamento sobre sobre la desobediencia, sobre este delito? ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento decía muchas cosas, no voy a entrar en muchos detalles, pero quiero resaltar algo. Éxodo capítulo 22, el versículo 1 y el versículo 5, voy a mirar dos versículos del Éxodo, y dice: cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. El hurtar, el robar, era sancionado en el Antiguo Testamento. Si alguno, versículo 5, si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Así que hurtar era un delito condenado y aún tenía pena de muerte. Ahí en esos mismos versículos, si alguno se encontraba en la oscuridad y alguien se le metía a su casa y hasta lo hería y su herida era de muerte, dice que el homicida sería sin culpa. Que si lo hace en el día, entonces el que comete
lo que se hace hoy. Por ejemplo, la gente coge a un ladrón y lo lincha. En el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo 22, contempla que era un homicida y tenía que pagar al ladrón. La Biblia definitivamente es clara, y esto lo ha venido enseñando. En las leyes de los países del mundo y en muchos lugares es penalizado, así sea el país más moderno, las leyes más, o las leyes primitivas, o las leyes de algunas etnias, se penan esta clase de conductas, porque estas conductas dañan a los demás, dañan la familia. Entonces, cuando la Biblia habla de no hurtar, es no quitarse, no cogerse lo ajeno, no quitarse, no coger lo que le pertenece a otro. Hoy esa modalidad, fíjate que esa es una modalidad, es la modalidad de hurto en Colombia, así se le llama, así se le conoce con ese término, de hurto, de la gente que hurta las casas, que hurta a las personas, el atraco a las personas en la calle. Todo esto no es la corrección de un gobierno, esto es de la Biblia, esto es el Señor Jesucristo que lo dijo en su palabra, que estas conductas a Dios no le agradaron, Dios las corrigió desde hace miles de años atrás. El Señor nos habló con toda contundencia de que y si alguno lo cogían hurtando, mire cómo le tocaba, mire cuál era el juicio para el que se robaba un buey o alguna cosa, una oveja. Tenía que pagar 5 veces un buey. 5 veces un buey. O sea que se robaba un buey y le tocaba dar 5. Tenía que trabajar, y en algunos casos al ladrón lo cogían y tenía que ponerse a trabajar hasta que pagara la deuda. Esas eran las leyes. Y también sabe que en el Nuevo Testamento, cuando se convirtió Zaqueo y estaba frente al Señor, Zaqueo reconoció adentro que había podido defraudar a alguno, porque él era el cobrador de impuestos para el Imperio Romano y los cobradores podían excederse. Entonces dijo: si a alguien le he quitado, si a alguien he defraudado, porque la palabra defraudar también significa quitarle de alguna manera, robarlo de una manera diplomática. Así que este hombre convertido al Señor dijo: si a alguien yo le he fallado, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces más le voy a devolver aquello que me he quitado, que no me pertenecía. Esta situación, dice también Levítico 9:11, no hurtaréis. Y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Oseas capítulo 4, versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Esto es en el siglo VIII antes de Cristo, antes de la destrucción, antes de la toma de Israel en cautiverio, antes de ser llevado Judá al cautiverio babilónico. ¿Qué decía el profeta acerca de cómo era el comportamiento social de la gente en esa época? ¿Cómo se comportaba la sociedad de esa época? Y en este caso aún el mismo pueblo donde Dios había obrado. Decía perjurar. ¿Qué es perjurar? Jurar en falso, pronunciar juramentos por costumbre, para dejar de cumplirlos. Todo esto hacía parte de ¿qué? De la conducta. Matar, hurtar y adulterar prevalecen, o sea, es como lo que más se ve. Oiga, y realmente uno mirando lo que está pasando hoy, la radiografía de la humanidad no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Las mismas conductas del hombre, porque el hombre sin Dios o bien está en el uno o está en el otro. Porque dice: no, gracias a Dios yo no robo. No, gracias a Dios yo no mato, pero juras.
y juras y más encima, aparte de jurar, juras en falso. O sea, todavía el Señor dijo, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Pero aparte de todo, hay gente que se acostumbró. Yo miro eso en el diccionario. ¿Cuál era el significado de perjurar? Gente acostumbrada que ya lo cogió por costumbre. Entonces, cualquier cosa y la manera de poder de poder hacerse notar bien y de salir bien es jurar, pero lo peor es que lo hacen falso todavía. Mire, le prometo que no sé qué más. Todo esto es la conducta que el Señor dice prevalece, o sea, prevalecía en ese tiempo y hoy sigue prevaleciendo. Pero que Dios nos guarde a todos, nos ayude a todos. El Señor también dice en Mateo, capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. El Señor fue más allá, más allá. Dice, ¿dónde está la problemática del hombre? ¿Dónde está la problemática del ser humano? En el corazón. Allá está arraigado. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra el alma y el espíritu. Se necesita que la palabra de Dios llegue más allá de un conocimiento intelectual. Se necesita que la palabra de Dios sea más allá de ¿qué? De algo que el hombre está acostumbrado, porque el hombre cuántas cosas conoce que están mal, que sabe, es consciente que están mal, pero sencillamente las sigue haciendo, prevalece, y como que es lo más sabroso, como que es el bocado más agradable, hacer lo malo. Pero Dios quiere librarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere salvarnos. Mira, nosotros vemos por la calle la gente con ese tipo de conductas así, y definitivamente eso no es agradable. Y por eso la gente hasta toma unas decisiones fuertes y contundentes, y hasta si una persona que hurta cae en manos de lo matan. Ya hemos visto personas que se han visto involucradas, valga la redundancia, en un crimen, en un homicidio, precisamente porque esto está en el corazón del hombre. El mal está en el corazón del hombre. ¿Y cómo corregimos al ser humano? Pues con leyes. Pues leyes hay por montones, ¿oyó? Leyes hay por montones, y están las autoridades que aplican la ley, que tratan de someter al que la desacata, pero el hombre se arregla así. No se arregla. El ser humano no se arregla con las leyes, mostrándole. El ser humano hay que llegarle más allá. Al ser humano necesita oír la palabra de Dios. Por eso, mire, si alguien quiere cambiar, si alguien quiere ser diferente, no necesita otra cosa que Dios en su vida. ¿Pero qué es Dios en la vida de uno? Pues la palabra de Él, porque Dios, ¿cuántos no quieren tener a Dios? Pero cuánta gente no desea la palabra de Dios. La gente quiere a Dios para que Dios le complazca a uno lo que uno desea, pero no que Dios le corrija lo que uno tiene malo en su vida. Pero para eso es el Señor, le corrige, lo limpia. Y claro, pues que en una vasija limpia es que a uno le puede uno guardar las cosas, puede poner la comida. Imagínense, usted se desayunó y llevaron esos platos allá, la llevamos al lavaplatos, la loza, y que al almuerzo alguien saque esos mismos platos allá de lavaplatos y ahí le sirvan la comida. ¿Quién se va a comer eso? Nadie. El Señor no puede derramar bendiciones en una vida contaminada. El Señor tiene que limpiarnos primero. Tiene que hacernos a nosotros una persona que cambiemos. Así que por eso el Señor dijo,
¿De dónde sale lo malo? ¿De dónde sale? Pues del corazón, de ahí sale el hurto. Pero el hurto, ¿dónde empieza? El hurto, ¿dónde empieza? Familia, estamos hablando familias unidas, familias en armonía, el tema para que se dio esta mañana tan bonito, pero hay que corregir conductas, y las conductas se tienen que corregir desde muy temprano, desde muy tempranito en el niño. Mi padre, como ustedes me han escuchado, mi papá no aceptaba, nosotros vivíamos en el campo, donde no teníamos acceso a nada, en una condición más bien muy pobre. Y un niño pues anhela tantas cosas, nosotros encontramos cualquier cosa por allá tirada y la traíamos, porque eso era un juguete, algo que estaba en la basura. A mi papá no le podíamos salir con cosas así. Teníamos que darle una explicación, si no podíamos dar una explicación clara y contundente, llevábamos el castigo, porque mi padre nos enseñó a trabajar y a no cogernos nada, nada que fuera de otra persona. Así que hay que enseñar conductas, porque a veces la gente, el muchacho, le mandan a la tienda, se coge los vueltos, se coge vea, usted se coge 50 pesos y los esconde, eso se llama robar. Robar, eso se llama hurtar. Ahí comienza el mal. Ahí comienza el mal. Una anécdota. Un hombre estaba en la cárcel, ya con una pena por ya hurto calificado, agravado y bueno, una cantidad de cosas. Y fue una persona a visitarlo. Fue su señora madre a visitarlo a la cárcel. Y esta mujer, cuando lo vio allí, el muchacho se había perdido desde muy temprano y había perdido el contacto con su mamá. Y cuando su mamá se enteró del hijo, él estaba en la cárcel. Así que fue a la cárcel y lo buscó. Y este hijo, cuando la vio, por supuesto que reconoció a su mamá. Y ella llorándole y llore por él. Y él reaccionó de una manera fuerte y le dijo: mamá, la culpable, ¿quién es el culpable de que yo esté aquí y que me haya convertido en lo que soy hoy, un delincuente? La culpable es usted. Porque cuando yo estaba niño, empecé a cogerme cosas pequeñas y empecé a traer a la casa. Y usted nunca me impidió ni me dijo de dónde salió eso. Antes me aplaudía por esas cositas. Y así yo empecé. Este era un niño campesino que aparecía con huevos y llegaba a la casa y siempre encontraba huevos. Ese era muy afortunado y empezó a encontrarse cosas y la mamá lo aplaudía. Pues después se volvió un gran delincuente, asaltante de bancos y de todo, y terminó en una cárcel. Todo comienza en la casa. Si no se regulan las conductas, entonces se nos puede dañar la gente. Por eso la palabra del Señor nos la dice Dios allá en Deuteronomio, dice: y esto que yo te mando hoy, la escribirás, la hablarás con tu hijo cuando te levantes al mediodía, cuando estés en la tarde, cuando vayas por el camino, hablarás de ella. Esto hay que hablarlo, porque a veces podemos tener hasta un delincuente en la propia casa, se nos puede estar formando un delincuente. Dice: uy, no hay poder en Jesús, ¿cómo se le ocurre eso, mi hermano? Mi hermano, no hay nada que uno pueda descatimar que no pueda suceder. Alguien les puede estar haciendo cosas ahí, quitándole a ese papá. El que le quita al papá, si usted necesita algo, hijo, pídalo, pero no se lo guarde, porque usted no sabe en qué se está metiendo. Usted terminará enredado y será otro delincuente más en esta tierra. Pero que Dios te guarde, hijo, que estás ahí, papá y mamá que está ahí, que podamos educar a nuestros hijos y podamos mostrarles
que podemos salvarlos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Escribiendo a los Corintios, él habla en la primera carta, dice, no erréis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9. No heredarán el reino de Dios. Los injustos. Y habla de no erréis. No erréis. Pero ¿quiénes entonces son los injustos? ¿Quiénes son? Bueno, ahí habla de los fornicarios, ahí habla... Pero el versículo 10 sigue la listica. Ni los ladrones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y resulta que esto es relacionado, aquí hay esta palabra ladrones, hurtar, está relacionada con ¿qué? Con avaricia. ¿Está relacionada con qué? Con estafar. Un estafador es una manera, la estafa es una manera de robar, de hurtar. Hay gente que se vuelve especialista. Usted compra algo bien barato. Ahorita me estaban diciendo un compañero de estos aparaticos que nosotros tenemos de transmisión, donde se pone la cámara, el trípode. Yo compré uno que me valió 95,000 pesos. Y el mismo ahorita está valiendo 300,000. ¿Cómo se llama eso? Estafa. O sea, yo compro un producto y me gano el 200, el 300%, el 400% más. Y digo, qué bendición. Compré algo en 20,000 y lo vendo en 100,000 o en 200,000. Qué bendición, hermano. Eso no es ninguna bendición, eso es maldición. Eso se llama estafar, eso se llama robar. Eso se llama hurtar. Y esto Dios no lo aprueba de ninguna manera. Así que uno tiene que aprender a conocer la palabra de Dios y aprender a ser justo. Aprender a ser recto. Bendito sea el Señor, porque eso es lo que nos enseña Dios, a ser rectos, porque la Biblia dice, ni esto, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los estafadores, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios, no. Entonces, qué lindo es que uno aprenda a servir al Señor. Yo recordaba un hermano y me dolió mucho, un hermano que fue un gran servidor en Piedecuesta, allí donde yo fui pastor. Y cuando él comenzó, porque yo aprendí, yo le vi cómo empezó su trabajo, allí iban a venderle los que hurtaban. Iban a vender cosas. Y allá en ese negocio él tenía una chatarrería. Y llegaban, pues imagínense, a vender lo hurtado. Y el hermano tenía una regla. Decía, vea, hay más chatarrerías donde pueden vender eso, pero aquí no. Aquí no, yo no compro eso. Porque uno tiene que aprender a ser recto. Hay gente que le gusta, hay negocios. Yo he conocido cosas, no hermano, es que me están dando algo bien barato y aquí yo puedo salir del pantano. Bueno, ¿y de dónde procede eso? Porque si a uno le están dando algo que está por debajo del costo, tiene que ponerse a pensar de dónde ha salido. Porque de lo bueno no dan tanto. Hay que mirar de dónde, de dónde salió. Por eso, esto es amplio, ¿no? Esto es bien amplio, el poder aprender la palabra del Señor. Y hurtar no es solamente que alguien pase y le quite un celular. Hurtar no es solamente que alguien entre y atraque un banco y haga aquello. No, hurtar es más. Hurtar es el que se coge
todo lo que no le pertenece a él. Hurtar se aprende hasta en la casa. Hay gente que se empieza y se apodera de lo que le compran a otro. Eso también es hurtar. Si a otro le compraron entre la familia, esto es, y hay gente que se apodera, esa es una manera sutil de entrar a aprender a ser un delincuente. Pero que Dios obre y trate con nosotros, porque la Biblia dice que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios y no les irá bien. Es que el guardar la palabra es para que nos vaya bien. ¿Dónde termina un niño que lo quiere tanto una madre? ¿Dónde termina? Pues termina hasta en una cárcel, un muchacho vuelto una nada, un delincuente, porque no se le corrigió una conducta que se podía corregir. Dice también la palabra del Señor, segunda Tesalonicenses capítulo 3. Tengo la Biblia contemporánea, que es la versión 2, la Reina Valera. Dice, ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo. Porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada. Versículo 7. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que de día y de noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviésemos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos, versículo 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Uno encuentra en la Biblia, segundo de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7 al 12. Pablo esta es la segunda carta. En la primera habla de la venida del Señor. Pero en la segunda, ¿por qué Pablo trae a colación en la carta esto? Porque se encontró que en la iglesia de Tesalonicenses había una conducta, habían desórdenes. No, eso ya el Señor viene. Entonces la gente no quería trabajar. Porque a veces en nombre de la espiritualidad, el ser humano empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. El creyente, el cristiano. Entonces no, como el Señor viene, no hay que trabajar, no hay que hacer nada. Pero, ¿por qué relacionamos este tema con el asunto? Porque es que hurtar, el que se acostumbra a hurtar es porque quiere algo, pero no quiere trabajar por ello. Quiere tenerlo de la manera fácil, quitándolo. ¿Por qué? Porque es que el trabajo sí cuesta. O sea, cuando uno trabaja y sabe algo cuánto le vale, por eso es que es duro y por eso el Señor castiga esto severamente, porque es el trabajo, es la entrega, es la puesta en marcha de un proyecto de vida, de esfuerzo y de tantas cosas para que alguien así sencillamente lo coja. No, las cosas de Dios que nos enseña a través de la palabra hacen recto al hombre, hacen una sociedad con principios, con valores, hacen una sociedad que tenga definitivamente un norte, un rumbo claro. Y por eso vemos a una sociedad muy mal, porque no tiene un norte, no tiene una ruta clara. Pero qué bueno que podamos aprender de la palabra. Hay que trabajar. Por ahí estos días creo que estaba escuchando una de las enseñanzas que en la semana, en este fin de semana, de la familia, de cómo todos podemos aportar, porque el que no aporta para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y de qué manera? Pues colaborando. Hay que desempeñar un trabajo.
hay que hacer, hay que aportar. Todos necesitamos trabajar. Pero como veíamos el ejemplo, la niña que dijo, bueno, ¿y en qué? ¿Y nosotros cómo vamos a aportar para la casa si somos estudiantes, somos niñas? Soy una niña, ¿qué puedo hacer yo para la casa? ¿Cómo aportaré? Pues todos tenemos que aportar. ¿Y de qué manera? No necesariamente con billetes, porque es que con el trabajo es que se ganan los billetes. Y el trabajo empieza cuando el niño, la niña empieza a coger una escobita, el traperito, va a la cocina y empieza a lavar la loza. Eso, ahí se empieza a aprender a trabajar. Así es, eso es trabajo. Por eso algunas mujeres dicen, no, aquí el único que trabaja es mi esposo. Y entonces ella, ¿qué hace? No hace nada. A veces el hombre dice, no, aquí el único que trabajo soy yo. Bueno, ¿y la casa qué? A mí póngame a hacer un almuerzo, un desayuno, a ver cuánto me demoro haciendo eso. No, uno tiene habilidades para las que está destinado, pero aquí se trabaja, todo el mundo trabajamos. ¿Y esto es para qué? Es para que vivamos como Dios nos enseña en su palabra. Así nosotros estamos dándole un ejemplo a nuestra familia, a la sociedad en medio de la cual estamos. Así que ¿qué se nos quita a nosotros, al hombre, porque coja una escoba, porque lave la loza y lave las ollas? ¿Qué se le quita? ¿Se le dañan las uñas? Nada, no se nos quita nada. Tenemos que aprender a trabajar. ¿Por qué? Si enseñamos, porque estamos enseñando a los hijos y definitivamente en algo estamos fallando. La sociedad de hoy, los hijos de hoy no están aprendiendo a trabajar. Los chicos de hoy quieren solamente tener todo lo que está a la última moda, o sea, tener el último celular. Que les compra el celular más costoso y eso vale, eso lo regalan, vale dinero. Quieren estar con los últimos zapatos, con los últimos vestidos, y a veces el papá y la mamá le hacemos daño a los hijos porque les damos exactamente todo lo que están pidiendo, pero ni el mismo Dios, escúcheme bien, ni el mismo Dios nos da a nosotros todo lo que pedimos, ni el mismo Señor nos lo da. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nos concediera todo lo que pedimos, nos volvíamos ¿cómo? Nos apartaríamos de Dios. Así que Dios, como nuestro Padre Celestial, nos muestra y nos enseña cómo es que debemos conducirnos, cómo debemos vivir, cuál es la conducta que Dios quiere que vivamos, que tengamos. Así que hay que trabajar. Pablo dice eso, dice, nosotros cuando estuvimos allá en medio de los hermanos en Tesalónica, les enseñamos que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos entre ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada. Escuche esto, versículo 11. Y se entrometen en lo ajeno. Entonces aquí el Señor está hablando con toda claridad. Hay gente que no quiere. Yo no sé cómo hay personas que quieren tener una empresa, que quieren ser grandes, que quieren comprar cosas, pero no quieren hacer ninguna labor. Entonces, ¿cómo se lo quieren conseguir? Van a buscar los caminos fáciles, los medios fáciles, la delincuencia. El delincuente se forma en la casa. Ahí se forma. El muchacho que no tiene control, que empieza a quitarle a su padre y a su mamá, está robando. Y sabéis que ninguno entrará en el reino de los cielos. Ahí se daña. Todo eso es daño. A tales personas ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Eso dice la Biblia. Así que Dios nos enseña a trabajar. Bueno, ahorita tenemos una situación, hay gente que no consigue un empleo.
Bueno, si sabemos que hay personas que no tienen empleo, pues ¿cómo, en qué van a trabajar si no consiguen? Pero el medio para ellos no es robar. Porque la Biblia también dice en Proverbios, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. O sea, al ladrón no se le mira mal, en algún momento no se ve mal que se robó algo para saciar el hambre. Dice, pero si lo pillan, tiene que pagar el doble. Eso dice Proverbios, capítulo 6, versículos 30 y 31. Así que hay que, aún aquel que dice, no, pero es que tenía hambre. Eso es hurtar. Recuerda mi historia, cuando yo estaba adolescente, que trabajaba en una empresa, que tenía hambre porque me daban muy poca comida, y yo quería salirme del cuarto e ir allá a la cocina, a la nevera, y abrir la nevera y coger algo para comerme, y nunca pude, no lo pude hacer ni una sola vez. ¿Por qué? Porque tenía temor, porque sentía que eso era robar. Tenía hambre, pero no lo hice. Dios no me lo permitió hacer. Me hubiera vuelto un delincuente. Pero Dios me guardó y no era cristiano. Era un adolescente que no asistía en ese tiempo a la iglesia, pero tenía unos principios que me establecieron en la casa muy lindos. Así que podemos aprender del Señor, podemos aprender para vivir para la gloria y la honra del Señor. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es el versículo 9. Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío, con el malo, para ser testigo falso. Ay, Señor, de eso sí que estamos llenos hoy todavía. Estamos en la misma condición que está viviendo mucha humanidad hoy. El ser humano está entregado a hacer lo malo. Y esto un día tendrá castigo. Muchas cosas se hacen hoy y parece que no hay ley, no hay quien controle. Pero hay un Dios que tiene el control. Hay un Dios que pedirá cuentas. Hoy la gente se condenan el uno al otro. No dirás falso testimonio. Pero ¿cuánto hay aún en los medios de falsedad? ¿Cuánta gente está vendida al uno y el uno está vendido al un lado y el otro está vendido al otro lado? Y nosotros aquí como ignorantes, o estamos en el un lado y estamos en el otro, estamos condenando. Y la Biblia dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Así que cuando alguien está condenando a otro, por eso la ley siempre habla en ese sentido, cuando aprenden a una persona y dicen el presunto, porque no se puede determinar un fallo, un juicio hasta que no haya una evidencia, hasta que no se demuestre, porque la persona, según una regla de ley judicial, es que toda persona es inocente hasta que demuestre lo contrario. O sea que tiene la presunción de inocencia hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces deben haber pruebas, se deben arrimar pruebas para poder dar con contundencia que X o Y es culpable. Pero aquí se juzga a la gente simplemente y todo el mundo se para. Hay falsos testigos. Hay falsos testigos y el Señor dice, no dirás, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el malo para ser un testigo falso. Y el Señor también habló de eso en Marcos capítulo 10 dice, los mandamientos, ¿saben? Cuando alguien le preguntó.
Marcos capítulo 10, versículo 19. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes. Ya hablamos de adulterio, hablamos de muerte, de matar, ya acabamos de hablar de hurtar y dice, no digas falso testimonio, no digas falso testimonio. Uno puede decir falso testimonio cuando usted sencillamente escucha un rumor, alguien le dice algo y usted coge ese rumor y sencillamente lo afirma como una verdad. Eso se llama decir falso testimonio contra alguien. Porque está afirmando algo que no es verdadero. Está basándose en un rumor. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, no admitirás rumor. Falso rumor contra tu prójimo. No. A veces el chisme, entonces aquí viene lo que es el chisme, la chismografía. No, me dijeron que tal cosa. Y de una vez, ¡ay! Usted supiera. Y le damos, lo magnificamos. Y empezamos, ¡ay! Y el otro dice, ¡ay! Pero no se lo cuente a nadie. No admitirás falso rumor. Si usted se entera de algo, vea, el que es sabio, el que es inteligente, el que es cuerdo, se va a enterar de algo y en lugar de llevar a una persona para hacerle un daño, en lugar de ventilar eso, será muy prudente y buscará dónde llevar el caso para ayudar, porque nosotros no estamos para destruir la gente, nosotros estamos para salvar las personas. Y si algo ha pasado, y si algo hay verdad, bueno, nosotros somos una ley y la persona nos debe a nosotros, somos nosotros los jueces. Si estamos en una posición de juez, nos tocará actuar como jueces. Si tenemos el papel para actuar, nos tocará, pero si no lo tenemos, entonces no podremos actuar. Así que no podemos dejarnos llevar de falsos rumores para decir no tal cosa, porque así se destruyen las familias, así se destruyen las relaciones sociales en medio de todas las personas donde estamos inmersos por tanta cantidad de falsos rumores que hay, y entonces la persona quiere tener la fuente. ¿No oye usted hasta los mismos periodistas que les toca hasta retractarse? Los noticieros mismos en algunos momentos tienen que retractarse. ¿Por qué? Porque no, de fuente conocida, de buena fuente me vino esto. Pero esa fuente es fraudulenta, es engañosa. Así que esto hace daño. Pablo dice en los Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué dice? No debáis a nadie nada. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué ninguna de estas conductas Dios las permite? ¿Por qué? Porque estas dañan al prójimo. Porque estas acaban con la honra, con el trabajo, con el patrimonio del prójimo. Cuando alguien le hace daño al prójimo, definitivamente lo destruye en algo. Si le quita, le destruye su trabajo. Si habla mal, le destruye su reputación. Y esto lo hemos visto, las redes sociales están llenas hoy. Hoy se habla mal, Dios mío. Cosa impresionante. La gente, y es más, si usted, algunos de ustedes que ahí se cuelgan las redes sociales y que son bautizados, me da dolor, pero tengo que decirlo. Usted se presta para hablar también mal escribiendo cosas cuando usted ni conoce.
cuando no sabe nada y usted es capaz de hablar mal de otro. Eso necesita arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay uno solo que está encargado de hacer el juicio. Entonces debemos corregir esas conductas malignas, porque estas no son de cristianos. Yo me gozo cuando veo que el cristiano comparte la palabra, comparte lo de Dios, pero cuando está compartiendo una cantidad de basura, el mundo está así trastornado porque el uno está en un lado y el otro está, y están haciéndose la guerra. ¿No ve usted que los mismos encargados de los noticieros no hacen eso? Los canales tienen grandes disputas entre sí porque las disputas son económicas. A ellos no les importa en sí la noticia, a ellos les importa el rating. ¿Cuánta gente está viendo el programa? ¿Cuánta gente paga las pautas ahí? Y por eso encontramos que hay una guerra. Entonces usted, cuando uno cree tantas cosas y cuando uno defiende, no. Nosotros tenemos que aprender a ser gente recta. Así tenemos que enseñar a nuestros hijos. A los hijos hay que enseñarles esas conductas porque tenemos a gente en nuestras casas, gente de la derecha y el otro de la izquierda y el otro de no sé qué. Y son hasta bautizados. Entonces, ¿qué pasará con eso? Eso es triste, porque el de la derecha y el de la izquierda aquí se va a quedar. Cuando venga el Señor aquí se va a quedar. Pero los que somos de Cristo no somos ni del un lado ni del otro, somos del Señor y nos vamos con Dios. Si hay leyes y no nos gustan, bueno, toca acatarlas porque el Señor manda que las acatemos. Y si no, pues salga que le hagan el parte, salga que lo multen, salga. Porque es que las leyes son para eso. La Biblia dice que la ley no está para castigar al bueno, sino ¿a quién? Al malo. Teme. Y eso lo vimos hace unos días atrás con una enseñanza que di. Hay que tener temor de Dios para actuar bien. No codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ya hablamos de esta parte, pero como el texto no se queda solamente ahí, dice, ni desearáis la casa, Deuteronomio 5:10, 5:21, es el 10º mandamiento, el último. Ni desearéis la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Por qué tenemos que enseñar esto, hermano? Alguien dirá, el pastor está bravo. No, yo enseño la palabra. A mí me corta igual que a usted. Yo también tengo familia. Yo también tengo responsabilidad. Y yo fui llamado por Dios para predicar el evangelio, la palabra. Si yo no la predico, yo tendré que responderle a Dios por lo que Él me encargó. Si yo no vivo lo que el Señor me mandó que yo viva, que no me mandó solamente a hablar, sino a vivir, yo tengo que responderle a Dios. Entonces, por eso tengo que enseñar la palabra. La codicia, y aquí termino, no se me desconecte todavía, es otro de los problemas gravísimos que estamos viviendo hoy y que ha vivido la humanidad siempre, siempre, siempre. El ser humano no está contento con lo que tiene. Uno vive deseando, porque codiciar es desear. Es desear. ¿Y codicia en qué sentido? ¿Qué es desear? Cuando yo quiero que eso que tiene allá sea mío. Cuando yo para que esté contento y conforme, que eso que estoy viendo no esté allá en posesión de otro, sino sea yo el dueño de eso. Esa es la codicia. Cuando el ser humano desea, y como dice también Santiago, mata y arde de envidia.
Porque aquí se liga una cosa con la otra. La codicia está ligada con la envidia. ¿Por qué? ¿Hay gente envidiosa? Claro. Claro que hay gente envidiosa. Porque alguien tiene alguna cosa y se siente mal. Se siente mal porque otro tiene. Y eso se llama ¿cómo? Envidia. ¿Por qué envidia? Porque desea también tenerlo. Como no lo tiene, entonces esta codicia y esta envidia que están ahí ligadas son cosas que trastornan la vida del ser humano. O sea, ¿por qué uno no se puede también alegrar? ¿Por qué uno no puede entender que en que Dios permitió eso? Dios permitió que hubiera pobres. Dios dijo que cuando segaras tu campo, ¿cuándo lo dijo Dios? Es que uno tiene que mirarlo, aplicarle un poco de exégesis, de hermenéutica al texto. Antes del pueblo entrar a la tierra prometida, Dios dijo, cuando llegues a tu tierra y siembres y vayas a segar tus sembrados y vayas a recoger los frutos, no irás a todo y el fruto que se caiga, que esté allá en el árbol y se caiga al piso, no lo recogerás. Y cuando metas la hoz en el sembrado, en el trigo y en la cebada, no vas a recoger hasta lo último. Dejarás para el pobre. ¿Por qué Dios contempló a los pobres? ¿Y por qué entonces un evangelio y una salvación con pobres? Porque el Señor dijo, y a los pobres, dígale a Juan allá en la cárcel, dígale, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, ¿por qué el ser humano nos tenemos que sentir mal? Porque nuestra casa no está amoblada, no es nuestra propia casa. Démosle gracias a Dios. Si Dios nos sostiene con el pan y no tenemos una casa, ¿por qué vamos a arder de envidia? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a dañar nuestra vida espiritual? ¿Por qué nos comparamos? Entonces, mire, y se para frente a su casa. No, mire esta casa tan horrible, mire este piso tan horrible, mire estos muebles tan horribles. Y en cambio la casa allá del vecino, uff, qué casa tan linda, qué muebles. Y esto nos hace daño. Codicia, envidia. Ligadas, matan. Eso dice Santiago capítulo 4, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y arded de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Ah? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Porque a veces uno está pidiendo algo, no necesariamente es que lo necesite, no es esencial. ¿Sabe qué uno está pidiendo? Algo para mis deseos. Se me metió, no es que yo quiero eso. Y por eso el Señor no nos da. ¿Y en qué terminamos? Dice, matamos. ¿De qué manera matamos? Porque terminamos aborreciendo. No es que vayamos a coger un cuchillo y estemos allá apuñaleando y disparándole a otro, no. Es que cuando empezamos a tener envidia, cuando empezamos a tener todas estas cosas, porque todo esto se va uniendo, empezamos a llenarnos de amargura y empezamos a aborrecer. Y uy, ya viene este creído, no sé cuántas, porque mire, se cree, como tiene un celular, y el muchacho se aborrece con el otro por un simple celular. ¿Por qué? Porque la humildad a veces dice, no, es que yo soy una persona humilde. Ve, hay humildes que son arrogantes como nadie. Hay limosneros que son arrogantes como nadie. Y hay ricos que son humildes. Porque como la humildad para nosotros es, una persona humilde es una persona pobre que no tiene nada. No, ese es un concepto social. Pero el concepto espiritual
de la humildad es una persona que es capaz de ¿qué? De conformarse y de vivir una vida para el Señor, no importa la condición que tenga. Jesús es el ejemplo de humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y él no era pobre. Jesús le tocó vivir una vida como si fuera un pobre, pero estuvo feliz y contento porque la obra que hizo fue para salvarnos, para cambiarnos y redimirnos a nosotros. Por eso, observar los mandamientos, observar la palabra de Dios es lo más grande que Dios nos ha podido dar. Y estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, versículo 22 de Deuteronomio 5, de en medio del fuego. Aquí terminan los mandamientos y termina y sigue diciendo Moisés en el versículo 22, estas palabras habló Dios a toda la congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí que Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego, y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y aún éste vive. ¿Qué entendió Israel? Israel entendió que la palabra de Dios es fuerte, es extraordinaria, pero que la palabra de Dios va a llegar a ¿qué? A corregir al hombre. Porque cuando Israel se dio cuenta cómo es que Dios, un Dios santo, le habla al hombre y este vive, es que se dio cuenta que el ser humano es pecador. Cuando Dios dijo de no hacer esas cosas, es porque el hombre se vio inmerso y se dio cuenta que eso era lo que practicaba, que eso era lo que vivía. Porque cuando el Señor dice no haga esto, no haga aquello, es porque el hombre lo hace. Es porque eso es algo como, porque el pecado le resulta al ser humano tan fácil como tomar agua. Así. ¿Cuál es el esfuerzo que se hace? Si uno tiene sed, pues el pecado se le vuelve al hombre. Eso dice la Biblia en el libro de Job. Pero el pueblo tuvo que entender y tuvo que reconocer que aún viviendo mal, Dios le habla y escribió esas tablas. Oiga, ¿por qué las escribió en piedra? ¿Cuál era la razón de escribirlos en piedra? Para que nunca, porque lo que se escribía en un papel había que volver a reescribirlo o copiarlo para que hubiera una copia, se reprodujera. Pero escribir las tablas de la ley en piedra, allí escribir esos mandatos en piedra, era un recordatorio de que lo que Dios decía era firme, no era cambiado, no se iba a poder modificar. La palabra de Dios es firme, no se puede modificar, no se puede cambiar. Y por eso Dios quiere que nosotros oigamos la voz de Dios. Dice, no, pero ahí está hablando un hombre, ahí está hablando un pastor, ahí está hablando un charlatán. Sí, puede ser que me consideres un charlatán. Y puede ser que hasta yo mismo no cumpliera la Biblia. Pero porque yo no cumplía la Biblia, no va a dejar de cumplirse. Se cumplirá la palabra de Dios. Y ay de mí si yo no guardo lo que Dios me dice, porque seré el primer sentenciado por esta misma palabra. Bendito sea el Señor. Así que tenemos frente a nosotros no cualquier cosa, sino la bendita palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Nosotros haremos bien en oír la palabra del Señor. Aquel día que se escribió esta ley, dice que se oyó la voz de Dios a gran voz y no añadió más. La escribió porque se la dijo al pueblo y la escribió en tablas de piedra para que el hombre que la escuchara tuviera temor y reverencia de esta bendita palabra. ¿Sabe qué nos pasa cuando obedecemos a Dios? Nos va bien.
Nuestras relaciones con nuestro prójimo mejoran. Todo cambia. Todo se vuelve distinto. Pero se vuelve distinto para bien. Cuando uno deja de defraudar. Cuando uno deja de dar mal testimonio. Los chicos se dan mal testimonio. El chico acusa al otro de que él fue el que hizo el mal. Y el otro acusa al otro. Ahí se empieza a la mentira. Ahí se empieza a tramar cosas. Ahí se empieza a defraudar. Cuando alguien le quita, cuando el niño le quita al otro niño y uno le complace eso, no, eso déjeselo. Hay que aprender que las cosas, si yo le compré algo a uno, es de él. Y si otro lo quiere tomar, tiene que concertarse y el otro tiene que decidirlo si se lo da o no. Hay que aprender de Dios. Hay que recibir la palabra. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Porque la gente y la humanidad cambiará a medida que reciba y obedezca la palabra. Si no la obedecemos, seguiremos teniendo una sociedad muy dañada, muy perversa. Pero todo el que oye la palabra de Dios va a ser diferente. Va a ser una persona recta, justa, prudente, sensata. Va a actuar, no hablar a la ligera, no va a traer un rumor falso ahí, cualquier cosa que escuchó y no se va a escandalizar. Pero el chismoso se escandaliza. Uy, y de una vez, y quiere contar, no aguanta y una vez quiere contarlo. Que Dios te guarde del chisme, del rumor, del falso testimonio, nos guarde a nosotros. Soberano Señor, te damos las gracias por la palabra. Te damos las gracias por la obra poderosa del Evangelio, por la obra de redención, por este mensaje, porque estas palabras no son cualquier palabra, son palabras de vida, son palabras de fuerza, de poder y de autoridad que penetran en el corazón del hombre, que lo hacen reaccionar de nuestra manera de vivir, de nuestra conducta, que nos van a llevar a una vida de quietud, de reposo, una vida de humildad, una vida de paz, una vida de recibir la bendición del Señor, porque estas palabras son para el que las recibe, son vida y son luz, son esperanza, Señor. Lo librarán a uno de la muerte, lo librarán del Seol, lo librarán, Señor, del lazo, lo librarán de la tentación, lo librarán de todo lo perverso y malo, porque es la palabra de Dios que es la que puede librar al hombre de la acechanza del mal, del enemigo, de la fuerza de las tinieblas. Señor, yo te pido por estos jóvenes, por estos niños, por estos hermanos, por esta iglesia, por nuestra familia, que nos ayude, que esta palabra que oímos nos haga reaccionar, porque esta palabra nos da la vida, Señor, nos da la seguridad. Oh Dios, guarda nuestros hogares, que podamos vivir, Señor, en la voluntad, en el temor de Dios. Si alguno hoy no puede trabajar, que el que pueda trabajar podamos apoyarlo, ayudarlo. En el nombre de Jesús, que nadie se vaya a robar, que nadie se quite nada. Señor, que sienta miedo, que sienta temor en su corazón.